La artrología es la rama de la anatomía que se encarga de estudiar las articulaciones, sus características y los tejidos periarticulares. Estos últimos hacen referencia a las cápsulas, ligamentos, tendones y los músculos que rodean las articulaciones. Pero ahora, ¿qué son las articulaciones? Las articulaciones son un conjunto de partes blandas y duras, o en su defecto, la unión de dos o más huesos. O también se podría decir que una articulación es la sumatoria de dos o más componentes anatómicos pertenecientes al sistema esquelético y los medios que intervienen y propician dicha unión, teniendo en cuenta con esto que los cartílagos también articulan. Para corroborar sobre esto de que hay articulaciones entre cartílagos, daré algunos ejemplos en general. Hay articulaciones de hueso con hueso, como lo es el cartílago que se encuentra entre el húmero y la escápula. También tenemos articulaciones de hueso con cartílago, como lo son las costillas, donde las costillas no llegan directamente al esternón y lo hacen mediante un cartílago. También tenemos articulaciones de cartílago con cartílago, como la tráquea, donde el cartílago cricoide de la laringe articula en la parte superior con dos cartílagos más. Articulaciones fibrosas. Mantienen unidos los huesos gracias al tejido fibroso, el cual contiene abundantes fibras de colágeno y carece de cavidad sinovial. Las articulaciones. Las articulaciones, especialmente vamos a hablar sobre las articulaciones móviles, que tienen tres tipos, que lo son las articulaciones en bisagra, en pivote y esféricas. Podemos ver que las articulaciones en bisagra solo permiten un movimiento en una dirección, como lo son el codo y las rodillas. Las articulaciones en pivote o trocoides son esas articulaciones que permiten un movimiento esférico o un movimiento de rotación, un movimiento giratorio, como cuando la cabeza gira de un lado hacia otro, más o menos. Las articulaciones esféricas son las que permiten mayor libertad de movimiento. Los hombros y las caderas tienen ese tipo de articulación, que es donde el extremo redondo de un hueso encaja en el hueco de otro hueso. Articulaciones cartilaginosas se encuentran en un punto medio a nivel fisiológico, pues ya que son más móviles que las articulaciones fibrosas, pero menos que las sinoviales. Cabe destacar que las articulaciones cartilaginosas también forman parte de las regiones de crecimiento de los huesos largos y de los discos intervertebrales de la columna humana. Hay dos tipos de articulaciones cartilaginosas: la sincondrosis, que son las articulaciones cartilaginosas que no tienen movimiento, y la sínfisis, que es la articulación cartilaginosa que une dos huesos que permite un poco de movimiento. Las articulaciones sinoviales son articulaciones móviles de movimiento libre, donde las cajas articulares no tienen contacto directo entre sí. El rango de movimiento es definido, es decir, limitado por la cúpula articular, al dar soporte a los ligamentos y músculos que cruzan la articulación. La mayoría de las articulaciones sinoviales están revestidos por cartílago hialino, excepto por la articulación temporomandibular, la cual está revestida por cartílago fibroso. O sinartrosis. Es un tipo de articulaciones que en la última etapa de su desarrollo no presentan movimiento. En ella los tejidos se relacionan de manera continua y directa, sin mediar una cavidad articular. De los tres principales tipos de articulaciones, la sinartrosis es la menos compleja y la menos móvil. Las articulaciones que permiten un movimiento completo, denominadas diartrosis, incluyen muchas articulaciones óseas en los miembros inferiores y superiores. Ejemplos de estas incluyen el codo, el hombro y el tobillo. Gracias. Artrosis. Son un tipo de articulación sinovial. Estas son aquellas que permiten ejecutar una amplia gama de movimientos, representando la mayor parte de los elementos articulares de las extremidades.
Este tipo de articulación engloba un gran número de estructuras y por tanto se encuentra en varias partes del cuerpo con distintas funcionalidades. En general, estas se pueden resumir en que realizan trabajos de flexión, extensión y desviaciones cubitales. La sinartrosis es un tipo de articulación que no presenta movimiento. Se clasifica en sinfibrosis, sincondrosis y sinostosis, según el tipo de tejido que une las superficies óseas. Las sinartrosis son comunes en los huesos de la cara y el cráneo, donde se forman suturas craneales. También está la articulación de la primera costilla, el esternón y la función de las vértebras del sacro. Muchas gracias. La anfiartrosis son las articulaciones cartilaginosas que presentan como sustancia intermedia un tejido conectivo especial conocido como cartílago hialino o fibrocartílago. Estas corresponden a articulaciones más complejas que a su vez implican mayor rango de movimiento. La anfiartrosis cuenta con dos tipos: la sincondrosis, también conocida como transitoria o primaria, que presentan cartílago hialino interpuesto, el cual se osifica en determinadas edades de la vida, desapareciendo la articulación y experimentando un proceso de sinostosis. El otro tipo de articulación cartilaginosa es la sínfisis, en la cual el elemento de unión es el disco de fibrocartílago, donde ambas superficies óseas presentan cartílago hialino articular que las reviste, ubicándose entre ellas el elemento de unión. Carecen de cavidad articular, pero pueden disponer de ligamentos de refuerzo. Función de la articulación pivotal. Esta está ubicada en las vértebras superiores, en el atras y axis, que forman una articulación trocoide. Esta articulación permite que la cabeza gire de un lado a otro, de movimientos giratorios y rotativos. Y la articulación de rotura esférica, la cabeza redondeada de un hueso calza con la cavidad en forma de corona de otro. Este tipo de articulación es la que permite el mayor rango de movimiento de nuestro cuerpo. Esto se encuentra más que todo en hombros y caderas. La articulación silla de montar y la articulación deslizante. La articulación silla de montar tiene una forma cóncava y convexa, de la cual se desliza así. Tiene movilidad de lado a lado, de delante hacia atrás y de rotación. Esta se puede encontrar en el trapecio de la muñeca y el metacarpiano del pulgar. La articulación deslizante son huesos que son casi completamente lisos, que se deslizan unos sobre otros, pero su movilidad es muy limitada debido a los tejidos que lo envuelven. Este se puede encontrar en el tarso y en el metatarso del pie. Articulación bisagra. Esta es la más sencilla. La superficie de un hueso conversa con la superficie cóncava de otra. Esta articulación tiene únicamente un solo movimiento plano, así como una puerta con bisagra. Esta solamente se da en los dedos, codos, rodillas y también los dedos de los pies. Articulación condínea o elisodial. Esta articulación que el extremo de un hueso con forma de un ovoide tiene un movimiento elíptico. Esto quiere decir que tiene un movimiento de dos ejes, uno sobre el otro. Se da en la muñeca que se da entre flexión, extensión, abducción y circunducción. Sobre la osteogénesis. La osteogénesis es una palabra que proviene del griego, que significa osteo, significa hueso, y génesis el principio, el comienzo de todo. Partiendo desde este punto, la osteogénesis es el proceso a través del cual se crea nuevo tejido óseo. Este se crea a través o a partir de la octava semana. El primer hueso en realizar este proceso es la clavícula. Después de haberle dado un breve resumen de lo que significa la osteogénesis, voy a explicarle otros dos procesos que están incluidos en ella, que sería la osificación intramembranosa y la osificación pericondral. Primero, ¿qué es la osificación? La osificación es un proceso que crea nueva materia ósea a través de unas
células llamadas osteoblastos. Después de haberle dado un pequeño resumen de lo que significa la osificación, voy a darle la explicación de las dos osificaciones que existen. La osificación intramembranosa es el proceso que crea todos los huesos que tienen membrana, como los parietales, los frontales y las escamas del occipital. Osificación pericondral. Este proceso se produce a través de los tejidos cartilaginosos para ir progresivamente siendo sustituido por tejido óseo. Algunos huesos necesitan de estos dos procesos y se le llama la osificación mixta. En la osteogénesis les voy a hablar cuáles son las estructuras que intervienen en la osteogénesis. La primera es la cresta neural, que es una formación transitoria de células pluripotentes. Esto quiere decir que a partir de ella se pueden originar cualquier estructura definitiva en nuestro cuerpo en las primeras etapas del desarrollo embrionario. La segunda son los somitas, que son una estructura embrionaria transitoria y fundamental en nuestro desarrollo. A partir de ella se desarrolla todo lo que es el esqueleto axial, que son los huesos de los oídos, de las costillas, la columna vertebral y el esternón. Y por último viene el mesodermo, que a partir de ella ya sí se termina de desarrollar todo el embrión en su totalidad. La osteogénesis imperfecta, también conocida como huesos de cristal, es un trastorno congénito, es decir, que se presenta antes de nacer. Se caracteriza por ser una fragilidad de huesos excesiva como consecuencia congénita de la elaboración de una proteína, colágeno tipo 1. Quienes portan el efecto tienen menor calidad, ya que es una proteína importante en la estructura de los huesos. Causa una fragilidad y debilidad poco usual en los huesos. El diagnóstico es radiológico incluso antes del parto. Requiere diagnóstico médico. La afección puede ser variada y puede producir fracturas a lo largo de la vida del paciente. En algunos casos graves puede producir cientos de fracturas sin una causa aparente. Las personas que presentan esta enfermedad tienen los siguientes síntomas: dolor en la área de los huesos, también comunes como fracturas, agrandamiento de la cabeza, pérdida de la audición, callo, deformidad física, escoliosis, formación de tejidos óseos, hematomas, piernas arqueadas o baja talla, entre otras. Sobre el porqué y los síntomas de las lesiones articulares. Las lesiones articulares suelen ocurrir por el uso excesivo de las articulaciones, ya sea un accidente o lesiones deportivas. Las lesiones se pueden encontrar en cualquier parte de la articulación, ya sea en el hueso, el cartílago, ligamentos, músculo, líquido sinovial o cualquier parte de la estructura. Un ejemplo de lesión articular puede ocurrir cuando hacemos una mala realización de cualquier actividad física. Los síntomas de las lesiones articulares son inflamación, pérdida de movilidad, irritación, enrojecimiento y alta temperatura en el área afectada. Para concluir, quiero decirles que antes de cualquier actividad deportiva o física deben tener un respectivo calentamiento o estiramiento para evitar cualquier tipo de lesión. Las lesiones se clasifican en diferentes tipos. Lesiones por sobrecarga. Este tipo de lesiones son causadas por el uso excesivo de una carga o la repetitividad de la misma. Lesiones traumáticas. Estas son causadas o se producen por un golpe directo a la articulación o una fuerza mayor que sobrepasa la capacidad de la articulación para soportarla. Lesiones inflamatorias. Estas lesiones, como su nombre lo indica, son causadas o producidas por una enfermedad o una infección inflamatoria. Y lesiones degenerativas son aquellas articulaciones que por el envejecimiento o por el desgaste normal de una articulación afectan a esa articulación. Consejos prácticos para evitar lesiones. Evitar movimientos bruscos.
No entrenar de forma regular si hay dolores. Descansar para la recuperación adecuada. No ejercitar de forma extenuante después de una lesión. Usar la técnica correcta en entrenamiento y deportes. Gracias. Tratamientos de lesiones articulares. En algunos casos se puede usar tratamientos conservadores como reposo, hielo, calor, elevación, compresión, ultrasonido, administración de corticoides, medicamentos y fisioterapia. En otros casos, los tratamientos invasivos como infiltraciones y cirugía. Gracias.